A continuación, tengo el gusto, el honor de poder presentar a ustedes un grupo realmente de expertos muy comprometidos con todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio legislativo relacionado al uso de las tecnologías de información para mejorar los cuidados de la salud, la atención, la calidad, la productividad del sector, y que han trabajado durante mucho tiempo estudiando desde los diferentes frentes que vamos a escuchar, desde el responsable de una Secretaría de Salud, un exsecretario de Salud que ahora está ya en su segundo periodo en el Poder Legislativo, una experta magistrada que desde el punto de vista de impartición de justicia administrativa recientemente ha hecho una publicación brillante acerca de cómo legislar el expediente clínico, y una experta en manejo de información, la excomisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y bueno, por supuesto también cómo es que todo este marco legal puede tener además un soporte tecnológico que muy altamente eficiente a través de un ejemplo de caso de uso de la tecnología en este sentido que vamos a ver en la misma. En primer lugar, me permito presentar a la doctora Mariana Muredú Gilabert. La doctora estudió la carrera de Derecho en el ITAM, es doctora en Derecho por la UNAM, ha sido secretaria de Juzgado de Distrito, Tribunal Colegiado y de la Suprema Corte de Justicia. Fue magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y desde abril de 2013 funge como magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha impartido cursos en el ITAM, así como en la Barra Mexicana de Colegio de Abogados y la de Libre de Derecho. Es coordinadora del Seminario de Derecho y Salud Mental que se imparte en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Es directora de la colección Derecho y Salud en la editorial Gran Roblanche, México. Es profesora en la especialidad de Derecho Sanitario de posgrado de la UNAM. Ha impartido diversas conferencias sobre la regulación jurídica de la telemedicina y el expediente clínico electrónico. Ha participado como coautora en diversas publicaciones y es autora del libro Regulación Jurídica del Expediente Clínico Electrónico. Su mantra es el expediente clínico electrónico como un medio para alcanzar la salud universal. Doctora Muredú, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a la MITI por invitarme, a la Coparmex por organizar este evento. Y bueno, pues sin entretenerme, he estado escuchando las ponencias de los panelistas previos a mí y he oído cosas muy interesantes sobre el Centro de Innovación de la Salud, sobre la Estrategia de Salud Digital. En fin, hay creo que muchísimas ideas y muchísimas cuestiones que debemos abordar, pero si no las abordamos también desde el punto de vista legal, tenemos un problema porque estamos hablando o estamos trabajando sobre una, por decirlo de alguna manera, la nada jurídica, y estamos sin tener la posibilidad de basarnos en lo que la legislación mexicana dice. En cuanto al expediente clínico electrónico, pues sí, soy una ferviente apoyadora del expediente clínico electrónico. Tuve la oportunidad en el estudio de mi doctorado hacer justamente un análisis de la regulación jurídica que sustenta al expediente clínico electrónico en México, y desafortunadamente me di cuenta que pues que la regulación que existe es una regulación que, derivado evidentemente de los avances de la tecnología y de la rapidez con la que esto se mueve, pues la legislación se ha quedado retrasada. Específicamente, si hablamos, por ejemplo, de la Ley General de Salud, pues no nos habla claramente de la posibilidad de utilización de un expediente clínico electrónico, tampoco es muy claro en relación a quiénes son los obligados a llevar un expediente clínico tradicional. Sin embargo, se apoya en las NOMS, que es la NOM 004, que es la NOM que se refiere al expediente clínico en general, y para referirnos al expediente clínico electrónico nos manda a la NOM 024, que lejos de ser una NOM relativa
electrónico en realidad se refiere a los sistemas de información en registros de salud. ¿Esto qué significa? Pues que realmente no tenemos una norma específica respecto al expediente clínico electrónico. Y hay que ver que además la NOM 024 se va dedicada a los que operan, no a los que operan el expediente clínico electrónico o las plataformas de expediente clínico electrónico, sino va más bien dedicada a los que hacen estos programas, a los que desarrollan estos software, y eso genera una complicación porque la mayoría de las veces a los operadores les cuesta muchísimo trabajo entrar a utilizarlo. Hay muchos problemas en cuanto a la aceptación del expediente clínico electrónico, no solamente por el tema de la seguridad de la información, por el tema evidentemente de la interoperabilidad, pero también hay un problema de resistencia por parte de los médicos para utilizar el expediente clínico electrónico. Y uno de los problemas principalmente es porque no tienen la certeza de que haya seguridad en la información, porque no tienen la certeza de que solamente ellos van a acceder con su firma electrónica o con su NIP. Desafortunadamente, la NOM 024 no establece una obligación de que los operadores del expediente clínico electrónico tengan que ingresar forzosamente con una firma electrónica, sino que da la posibilidad de contraseñas, de números confidenciales, de otro tipo de este tipo de accesos que no tienen exactamente la misma seguridad que una firma electrónica o una firma electrónica avanzada. Entonces, creo que a la legislación mexicana en cuanto al expediente clínico electrónico le falta robustez, le falta actualización. Tenemos un problema con la propiedad del expediente clínico electrónico. La NOM 004, que es la que establece las situaciones generales respecto al expediente clínico, dice que le pertenece a los médicos o a los hospitales en donde se lleva a cabo el tratamiento de una persona. Sin embargo, ya la Suprema Corte y el propio INAI han señalado que el expediente clínico es del paciente, ya sea electrónico, ya sea tradicional. Entonces, creo que hay muchísimas cosas que hoy en día han avanzado, tanto por la jurisdicción como por el avance en las tecnologías, que hoy desafortunadamente todavía no vemos plasmadas en la legislación, lo cual genera inseguridad. Otro problema que tenemos con el expediente clínico electrónico es que, como ustedes saben, no existe un expediente clínico electrónico único. Esto es interesantísimo, lo tocó el maestro Leonardo Álvarez e inclusive la maestra Adriana García. Han hablado de esta posibilidad de interoperabilidad entre de los expedientes clínicos electrónicos. Sin embargo, nuestra NOM 024, que es la que se refiere específicamente y la que trata el tema de interoperabilidad, pues en realidad, si bien establece estándares claros y situaciones de seguridad y sistemas de seguridad bastante inclusive modernos, la realidad es que no establece una sanción, por ejemplo, para el caso de operadores que no cumplan o de programadores que no cumplan con estos estándares de seguridad. La única posible consecuencia jurídica que hay por no cumplir con este tipo de cosas es una falta de certificación por parte de la DGIS, la Dirección General de Información en Salud. Sin embargo, no impide que que se siga utilizando ese expediente clínico electrónico en determinada institución de salud. ¿Qué es lo que está pasando en México? Efectivamente tenemos expedientes clínicos electrónicos que se utilizan en distintas instituciones, tenemos Pemex, tenemos la Secretaría de Marina, tenemos el ISSSTE, tenemos el Seguro Social, tenemos los institutos nacionales, todos tienen un expediente clínico electrónico, pero cada una de estas instituciones ha hecho su expediente clínico electrónico o ha contratado al sistema que más le ha convenido de acuerdo a sus, digamos, necesidades o a sus capacidades. Creo que ahí nos falta unificar, nos falta estandarizar un expediente clínico que por lo menos para el sector público sea prácticamente igual y que eso permita que la interoperabilidad de la información de los pacientes sea realmente automática, sea natural, no tengamos que estar por lo menos en el sector público, peleándonos con un operador o con otro o con un prestador del servicio de la plataforma de expediente clínico para que sea interoperable la información.
En cuanto al sector privado, de entrada lo primero que tenemos que aprender o que tenemos más bien que transmitir al sector privado es que la información del paciente es del paciente y que es necesario que se pueda justamente transmitir a otras instituciones de salud precisamente para efectos de que el paciente, por un lado, pueda portarla él mismo o tener la posibilidad de pedir segundas opiniones o simplemente si por alguna circunstancia ya no puede acudir a la consulta privada, pueda acudir a una consulta pública y esa información sea fácilmente recuperable. Creo que tenemos muchos problemas todavía en la legislación mexicana. De entrada, les repito, la Ley General de Salud no nos establece un marco robusto en relación al electrónico, ni siquiera es obligatorio, ni siquiera está claramente establecido ni en las NOMS, ni en la Ley General de Salud como una posibilidad. O sea que es una cuestión completamente opcional y mientras estemos en esta situación de opcionalidad, pues obviamente nos genera un tema porque además implica una infraestructura, como bien lo han dicho mis compañeros, que muchas instituciones no pueden o no han querido hacer esta inversión. Aquí hay un tema muy importante y debemos recordar también que el expediente clínico electrónico como la telemedicina han sido objetivos en los planes nacionales de desarrollo desde el sexenio pasado. Desafortunadamente no se les ha dado la prioridad, la fuerza que necesitan para que se desarrollen en todo el país. Y quiero ahora, habiendo hablado un poco del tema del expediente clínico, que es importantísimo, creo que la contingencia de salud en la que estamos viviendo nos tiene que hablar también del marco jurídico que se tiene que tener para efectos de las consultas a distancia. No podemos seguir hablando de las bondades de las consultas a distancia si no tenemos una normatividad que lo sustente. La telemedicina y la telesalud ni siquiera se encuentran previstas en la Ley General de Salud. Es decir, no hay manera de que podamos definir cuáles son las responsabilidades de un médico cuando da una consulta a distancia. Estamos dejando a los médicos en una situación de inseguridad jurídica terrible porque ellos piensan que dar una consulta, ya sea a través de una videollamada o de un WhatsApp o de un mensaje electrónico o de un correo electrónico, a lo mejor piensan que eso no les genera ninguna responsabilidad. Sin embargo, eso claro que genera una responsabilidad y es una responsabilidad idéntica a la que si fuera una consulta presencial. Entonces, si estamos hablando de medicina digital o de salud digital, necesitamos hablar del marco jurídico que lo va a sustentar. Hoy en día nos alcanzó el destino y efectivamente, como han dicho todos mis compañeros, en relación a estas consultas a distancia, en relación a estas consultas a través de mensajes electrónicos, todo eso está muy bien, nada más que hay que sentarnos a pensar en la responsabilidad en la que puede incurrir un médico. Los pediatras tienen una situación muy especial, por ejemplo, las mamás obviamente a veces hacen llamadas en la noche, mandan WhatsApps en la madrugada y quieren que se les resuelva su situación. ¿Por qué? Porque hoy en día no quieren ir al hospital, no quieren ir a un consultorio, tienen miedo de contagiarse, de que se contagien sus hijos y tenemos que ver la posibilidad de cómo facilitamos que los médicos y que los pacientes a través de una consulta efectiva de telemedicina, en la medida de lo posible, pueda tener una asesoría médica y que el médico no quede en una situación de vulnerabilidad frente al paciente, frente a la sociedad y jurídicamente. Entonces, creo que tenemos que ponernos a trabajar muy fuerte en el ámbito legislativo si realmente si queremos pensar que nuestra legislación es robusta porque la Constitución y porque hay muchas normas y porque tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales. A continuación hablará la doctora Patricia Cursins, que sabe perfectamente este tema. Sin embargo, tenemos tan diseminada la legislación de protección de datos personales en materia de salud y tenemos tan dispersa en todos lados la responsabilidad de los médicos en materia de las consultas y ausente
la responsabilidad en materia de consultas a distancia. No sabemos, no, les pregunto a la audiencia, no sabemos si debe haber consentimiento informado, cómo debe ser la plataforma, cuáles deben ser las condiciones de la consulta. No sabemos nada porque no nos lo dice nada. No hay ninguna norma que nos lo establezca. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las necesidades de los pacientes han tenido que ir ganando a la realidad y los médicos han tenido que ir respondiendo a esa necesidad. Sin embargo, la legislación nos tiene digamos, los tiene muy abandonados en ese sentido y podríamos decir que si eso no se mejora, por muchas buenas intenciones, seguimos en un problema muy serio jurídicamente. Y quiero nada más, por último, hacer referencia a que me preocupa especialmente que en el Plan Sectorial de Salud 2019-2024, que se acaba de presentar y que se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación hace algunos días, cuando se habla, por ejemplo, del objetivo prioritario 3, que se refiere justamente a las estrategias puntuales sobre las tecnologías de la información, desafortunadamente cuando se hace referencia al expediente clínico, estamos pensando que es el expediente clínico electrónico, todos los que están aquí presentes saben que un expediente clínico electrónico no es la digitalización de un expediente, es todo un sistema, es todo un programa, es toda una plataforma que permite la interconexión entre las distintas áreas de los hospitales, de toda la información clínica de un paciente, laboratorios, imágenes, en fin, una serie de cosas que son realmente muy importantes para integrar toda la información del paciente. Y sin embargo, pareciera que en el plan estratégico lo que se está haciendo es regresando y pensar que lo único que es un expediente clínico electrónico es una digitalización. Entonces, me preocupa mucho esto porque me lleva a pensar que no vamos a actualizar las normas que rigen este tema, que no se va a trabajar por realmente ir logrando una estandarización de un expediente clínico único en la medida de lo que se pueda. Sé que es muy difícil llegar a tener un expediente clínico único, lo he tratado lo he estudiado mucho, lo he platicado con expertos y sí tiene sus problemas. De entrada, ¿quién guarda toda la información del paciente? A nadie nos gustaría pensar que nuestra información se escape o caiga en manos equivocadas. Sin embargo, tenemos que ver la manera en la que efectivamente alguien responsable, alguien que pueda ser imputable por el caso de un mal manejo de información, pueda contener la información en salud y que esa información en salud realmente derrame a todo el Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que creo que hoy tenemos que trabajar y tenemos que empujar, y creo que foros como este, como lo decía Adriana García con el Centro de Innovación de la Salud, lo que estamos buscando es llegar a más personas para prestar un mejor servicio de salud. Entonces, y por último decir que lo mismo ocurre con el tema de telemedicina, porque también en el mismo objetivo prioritario, lo que nos dice es que se tratará de que se implemente en poblaciones de difícil acceso y marginación. Creo que hoy nos hemos dado cuenta que el problema de la telemedicina es para toda la población mexicana, no solamente a las zonas marginadas y de difícil acceso. Ojalá pudiéramos buscar para que esta plataforma se desarrollara más y podamos cambiando y utilizar las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Muchísimas gracias. Creo que se me acabó el tiempo, no lo sé, pero me parece que sí. Muchas gracias, doctora Muredú. Realmente un análisis muy valioso. Deja una gran tarea al doctor Héctor Jaime, que va a seguir a la doctora Curti, como que podemos ir delineando por dónde caminar, por supuesto, este tan importante marco regulatorio que apoya la publicidad. Ahora tengo el gusto de presentar a la doctora María Patricia Curti Villalobos. Ella es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Cursó la licenciatura y doctorado en la Facultad de Derecho de la misma UNAM y tiene una maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana. Ha cursado diplomados de la OIT en diferentes áreas y ha estado trabajando en el área de enseñanza del derecho comparado en México y en Estrasburgo, Francia. Tiene una amplia experiencia profesional, que lo más relevante de comentar, fue designada por el H. Senado de la República como consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2 ocasiones y fundó con 7 miembros más de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la cual presidió durante los periodos 2010 a 2012, 2012 a 2015. Ha fungido como jefe de la División de Estudio de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene varias publicaciones científicas y académicas en su haber. La doctora Kurzin es miembro del número de la Legión de Honor Nacional de México, tiene el reconocimiento como de la escultura en letras vivas por su aportación en el conocimiento histórico legislativo. Ha sido distinguida con el Premio del Mérito a la Transparencia, otorgada por el Comité Rector de la institución, Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Es miembro de Centinum, la Red de Colaboración de Abogadas de México, y es considerada una de las abogadas más influyentes en México en 2019. La doctora Kurzin tiene además un trabajo muy importante de apoyo a la Liga de Ciudad de México IAP en Desarrollo Comunitario en Funciones Pro Bono. La doctora Kurzin, además, comentarles, es comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y para nosotros un gusto tenerla con nosotros. Doctora Kurzin, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer la invitación que AMIT y Coparmex me hicieron para participar en este tan interesante congreso, pues aun cuando somos abogados y estudiamos el tema de las leyes, finalmente todas las leyes están referidas a toda la vida social, y en el campo de la medicina yo he tenido siempre muchas vinculaciones profesionalmente hablando. Le agradezco mucho que haya hecho la aclaración de que fui comisionada, porque en la documentación que se ha enviado y en los programas aparezco todavía como comisionada del INAI, y entonces elegantemente voy a decir que soy comisionada en retiro, así como los ministros dicen ministros en retiro. La verdad es que se terminó mi gestión el 31 de marzo y me reincorporé a la universidad, al Instituto de Investigaciones Jurídicas tiempo completo, en donde ya tengo yo ahí desde 1965, trabajando con algunos espacios que me di para otras actividades. El tema, desde luego, y vamos a entrar de lleno, el tema es muy, muy importante porque, pues, evidentemente, la salud es lo más importante que tenemos, es un derecho humano que conlleva al derecho humano a la vida, que los derechos humanos no se pueden jerarquizar, pero que de cualquier manera podemos decir, si no hay vida, pues no podemos tener ningún derecho humano, y no tenemos vida si no tenemos salud. Y si no tenemos salud, no podemos disfrutar de los derechos humanos a que se nos deben que nos tenemos consagrados y que la Constitución y las normas internacionales protegen y tutelan. Ha sido muy importante, yo estuve escuchando desde el día de ayer la mayor parte de las sesiones, me parece que ha sido muy interesante, y yo agradezco que haya sido ya la parte final en la que me toca exponer, porque se ahorra uno una serie de consideraciones, pero además puede uno corregir y aprender bastante lo que se ha dicho. Evidentemente, ya ahorita no voy a hacer ninguna explicación relacionada con el expediente electrónico, porque desde luego mi querida amiga Mariana Muredo es una experta en esto, y por supuesto ella perdón, yo tengo aquí algún problema. ¿Sí me ven ustedes en la pantalla? Bien, sí, la vemos bien y la escuchamos perfecto. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, a lo que me quería referir es que la salud es fundamental, eso lo sabemos todos, y ahora este lamentable episodio mundial
sobre la COVID nos ha venido a demostrar que efectivamente sin salud y sin los medios para poderla atender, pues no tenemos prácticamente nada. Lo que se refiere a la digitalización, yo lo entiendo como un factor que nos permite que la vida se desarrolle con un equilibrio social, económico, biológico, político, ambiental, que nos da mayor bienestar. Pero este tema también tenemos que verlo como las monedas. Tiene la parte buena y tiene la parte mala, o digamos, tiene la parte positiva y la parte negativa. Entonces, lo que nos da beneficios también nos puede acarrear perjuicios. Y ahí es donde tenemos que hacer una doble regulación. Toda esta, por ejemplo, regulación que ha mencionado la doctora Muredu, que estoy totalmente de acuerdo con ella, necesitamos adelantarla porque tenemos un desfase entre el avance científico, entre el avance técnico y finalmente con la legislación. Es decir, los legisladores a veces, y en México lo estamos viendo ahora, pues tienen a veces mucha prisa por legislar y hacer cambios, pero en otros casos no, en otros casos van quedando en rezago y definitivamente esto afecta muchísimas situaciones que van, en este caso, en detrimento de la salud de los mexicanos. Tenemos unos alcances fundamentales como la inteligencia artificial, la manipulación de la genética, todo eso, y a veces no van igual, no va paralelo el avance técnico y científico con el avance legislativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si ya tenemos ahorita una información tan importante, si este tema de la pandemia nos ha venido a acelerar en el tema tecnológico, en la informática, en los sistemas y en los medios de comunicación, quiere decir que debemos estar preparados para desafiar cualquier reto que se nos presente, pero que tenemos que seguir adelante con la investigación científica que nos anima muchísimo a pensar que si hoy en día hay una cápsula ingerible que recorre todo el tracto intestinal y digestivo para después pasar en una pantalla un video en el que estamos viendo exactamente qué hay por dentro de un intestino, de un estómago, pues son cosas maravillosas y que además seguramente a mí por mi edad, que soy del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado, todavía me sorprende muchísimo más. Entonces, quiere decir que no hay fronteras en el conocimiento, que cada vez vamos a tener más y más y más, pero que no vayamos en estas cosas a llegar a crear un Frankenstein. O sea, tenemos que tener la cautela necesaria para poder regular y para poder evitar los grandes daños y prepararnos para los desafíos. Toda esta información que un expediente, el electrónico del que estamos hablando ahora, pero inclusive un expediente médico cualquiera, o el expediente del paciente, o el expediente del consultorio, o el expediente del hospital, o el expediente inclusive hasta de la farmacia, que ahora ya uno marca y ya tienen ahí todos sus datos, todas estas cosas tienen que estar reguladas, porque todo esto no solamente es la parte médica, que ya las normas dicen, o la Ley General de Salud, aunque en forma deficiente, y las normas que ha mencionado la doctora Muredu, sí sabemos que tienen ya una definición de lo que es el expediente electrónico, sí sabemos lo que dice que debe de contener, de cómo se deben de hacer los registros y de algunas cosas que están pues ya por lo menos encausadas para que en un momento determinado se conviertan ya en una reglamentación o en una ley. Pero frente a todo esto, nosotros tenemos que recordar que todo esto es un cúmulo, es una caja en la que estamos guardando una gran cantidad de información. Y esa gran cantidad de información, en su mayoría también, son datos personales, datos que corresponden a una persona como cualquiera de ustedes, como yo misma. Y estos datos personales son parte de nuestra intimidad, es parte de nuestra dignidad, son las formas con las que nos identificamos, con las que nos hacemos identificables, es donde está escrito nuestro pasado, nuestro presente y hasta nuestro futuro. Entonces, realmente es una parte en la que ya se mencionó hace rato, por primera vez oí, que mencionaron los datos personales sensibles. Y es que efectivamente, la ley
establece, no solamente la ley mexicana, sino la ley y la teoría también y la práctica y todas las legislaciones distinguen entre los datos personales, como puede ser mi nombre, mi domicilio, mi RFC, etcétera. Pero tenemos también los datos personales sensibles, que son aquellos que están mucho más vinculados con mi raza, con mi etnia, con mi condición genética, con todo esto que es mucho más íntimo y que revela exactamente cómo soy como ser biológico. Y que en estos casos se utilizan en la telemedicina, se utilizan en las tomografías porque están los datos ahí, en todas las informaciones médicas van a estar los datos de las personas. Y resulta que cuando nosotros queremos viajar, tenemos que tener, si vamos a cruzar la frontera, un pasaporte, un boleto, o el automóvil para salir, o el boleto de avión, o lo que necesitemos, una visa tal vez. A lo mejor nos exigen también cierto tipo de vacunaciones y demás. Pero todos los datos que tenemos médicos guardados, no solamente en nuestro expediente clínico, sino también en lo que tienen los médicos en sus consultorios, los hospitales, los laboratorios, todo, absolutamente, inclusive hasta las farmacias, que uno habla y dice, bueno, pero usted la última vez compró tal medicamento, o a veces le preguntan, ¿y usted no tiene el sistema tal que le dan un medicamento gratis por cada 2 que compre? Entonces tienen un récord y saben perfectamente qué tipo de medicamentos consume una persona o toma una persona. Bueno, todos esos datos viajan a las velocidades más extraordinarias y resulta que no pagan boletos, no requieren visas, ni pasaportes, ni autorizaciones y se pueden ir. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que esos datos que le pertenecen al titular, que no pueden darse a conocer sin su consentimiento, y menos cuando son sensibles, deben de estar protegidos de muchísimas maneras. Claro, todo esto, y ya se mencionó también, tenemos que analizar cómo vamos a organizarlos, cómo los vamos a tener, cómo los vamos a cuidar. ¿Cuándo sí pueden salir los datos? Pues los datos tienen que salir, por ejemplo, ahora con la pandemia, los datos tienen que salir para saber exactamente, para conocer toda la etiología, para poder conocer los efectos, para saber qué grupos de edades están más expuestos, si son hombres o mujeres. En fin, todo esto que se requiere para la investigación científica. Pero esos datos para las encuestas, para las estadísticas, para la investigación, como decía, son datos que se pueden dar, pero que siempre habrá que quitarle los nombres y aquellas condiciones precisas que permitan identificar al o a la paciente. Entonces, ahí nos falta información. ¿Qué pasa con México en ese sentido? México tiene una legislación muy completa. Tan completa la tiene tanto en el aspecto del sector público como el sector privado, que se manejan en leyes diferentes, y ahora voy al tema también. Pero México intentó, y lo logró, adherirse al único convenio internacional vinculante a nivel europeo. No hay otro más que nos pueda vincular. No tenemos un tratado o un convenio con Estados Unidos o con Canadá en el que nos comprometamos a guardar los datos personales y demás. No los hay. Este convenio, que es el convenio 108, que lo formó, que lo redactó, que lo aprobó el Consejo de Europa, lo abrió también para todos aquellos países que aún no siendo europeos pueden adherirse al mismo. México lo solicitó cuando todavía era IFAI, nos tocó después al primer pleno del INAI, que conformamos el INAI, nos tocó seguir adelante con esa tramitación. Tuve la suerte y el gran gusto de poder participar y de haber podido estar en las sesiones en las que primero como oyentes y finalmente en 2018 ya haber sido autorizados por el Consejo de Europa para formar parte. ¿Por qué? Porque hacen un análisis minucioso de la legislación.
Entonces, imagínense ustedes que hemos pasado por una cantidad de exámenes al respecto y el Consejo Europeo dijo, adelante, reúnen los requisitos. Tienen una muy buena legislación para el sector público, para el sector privado y tienen además una institución autónoma que pueda proteger los datos personales en ambos sectores. Lamentablemente este convenio 108, bueno, no lamentablemente, afortunadamente, fue modernizado poquito de tiempo después de que México ya se adhirió y de que ya lo ratificó las autoridades en nuestro país de acuerdo a las normas constitucionales. Cuando se moderniza, tiene ahora un nuevo protocolo que México tiene que buscar ciertas adaptaciones a la legislación para poder ratificar este protocolo. No lo hemos hecho, no se ve que haya una intención de hacerlo. Hay una iniciativa para modificar la legislación sobre protección de datos, pero resulta que no lo tenemos todavía. Ese es un tema muy importante y qué bueno que hay legisladores que nos puedan ayudar a adelantar, a profundizar, a empujar ese tipo de circunstancias. Ahora, ¿por qué nos importa guardar el tema de los datos? ¿Por qué ahorita una persona que tiene COVID muchas veces no quiere decir que la tuvo? ¿Por qué? Pues porque esa persona, ya lo hemos visto, es discriminada. Esa persona va a ser rechazada por temor con actos brutales como los que se hubo con personas que ni siquiera estaban enfermas, como es el personal de salud que fue atacado en muchas ocasiones. Bueno, y hemos oído de personas que le niegan la entrada a un lugar o que en su propio edificio no le permiten que pasen personas porque está enfermo y está pidiendo una comida y no se la entregan porque los vecinos tienen miedo de que se contagien. Claro, el miedo es mucho, lo entiendo, y sobre todo al principio que había muy poca información o nada de información. Pero hoy en día ya estos temas, como todos otros, tienen que modificarse, tienen que tratarse, tienen que regularse, porque lo que importa es evitar precisamente la discriminación. Yo no debo de decir que una persona estuvo enferma, por ejemplo, que tuvo el VIH, porque sabemos que también fue motivo de discriminación. Muchas veces una persona que tuvo otro tipo de padecimientos, que pudo haber sido contagioso, pero que ya no lo es rechazada por la mayoría de las personas. Ignorancia, precaución o como le llamen. Y eso está afectando los derechos humanos de las personas. Entonces, en el tema médico, fíjense ustedes cómo todos los datos personales que tiene y la digitalización de la salud permitiría que se fueran mucho más allá fácilmente, es decir, mucho más allá me refiero a que puedan ser transferidos, porque al final de cuentas los datos personales son también como un botín, pueden ser un botín, es decir, mis datos personales tienen un valor económico y mis datos personales en un momento determinado pueden ser robados y pueden ser robados para perjudicarme, pero también pueden ser robados con el propósito de que me estén bombardeando con publicidad, que me estén bombardeando con ofertas. Todo ese tipo de situaciones lo tenemos que cuidar. Ahora, si nosotros nos encontramos con el expediente médico, con todos los datos que hay, ya sea de manera electrónica o en condiciones normales, como ahorita el expediente electrónico, pues es solamente parte de un privilegio, porque sabemos que quienes no tengan consultorios bien equipados en algunos lugares alejados en los que ni siquiera puede haber internet, pues es un sueño hablar del expediente electrónico, que el día de mañana, por supuesto, que tiene que ser impuesto, porque este va a dar todos los beneficios de los que han estado hablando aquí la mayoría de los ponentes y que quienes me han precedido de la palabra lo han explicado de manera muy importante y muy abierta. Pero, refiriéndonos a esto, a ver, vamos a pensar en un trabajador. Un trabajador tiene su expediente electrónico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es de las instituciones avanzadas, que cuentan con los recursos, que tienen además la inteligencia de los funcionarios para poderlo hacer y que van más allá. Correcto. Esta información, ¿a dónde llega muchas veces? La persona que tuvo una enfermedad infecciosa o la persona que va a tener, que su genética acusa la posibilidad
de que el día de mañana tenga una enfermedad crónico-degenerativa, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, son datos que van a llegar a las aseguradoras, no en el caso del Seguro Social que no podrá rechazarlos, pero las aseguradoras privadas sí los van a rechazar, porque el día de mañana saben que esa persona les va a costar más porque van a tener enfermedades que cubrirles que son mucho más costosas. Bueno, ese es un problema. Si Doctora, nosotros, por favor de ir. sí, Gracias. concretando, sí, claro. Ese trabajador, por ejemplo, todos sus datos personales, todos sus datos médicos, no solamente están en ese expediente del Seguro Social, ese lo tiene también la empresa o la institución a la que presta sus servicios. Esa va a dar también a las farmacias, va a dar también a laboratorios y demás. Y si no se hace un control general muy bien resguardado en los términos de la ley, de las leyes, bueno, pues ahí podemos entender que puede haber manos que quieran llevarse la información, que la pueden vender, pero no solamente para venderla para que haya publicidad y demás, sino que pueden también tenerla para robar la información para poder despojar a la persona de ciertos derechos, cobrar pensiones de personas fallecidas que no los cobran, etcétera, una serie de situaciones. Por eso es muy importante este tipo de eventos como los que ustedes han organizado ahora, me parece que es sensacional y debemos de buscar no solamente hablar de la parte médica como tal, sino hablar también de los efectos, por ejemplo, de la protección de los datos personales y otra cosa muy importante en el que ya no hay tiempo de tocar, pero que yo creo que debe de mantenerse presente, que es el tema de la bioética. Los comités de ética de los hospitales, los comités de ética que deben de estar funcionando, es algo muy importante, sobre todo ahora que la digitalización puede permitir que se pueda se desvíe la información de los fines para los cuales ha sido recabada, por la cual se tiene. Muchísimas gracias por su atención y, por supuesto, felicidades por este evento. Gracias. Doctora, muchas gracias. Muy amable, muy enriquecedora su explicación y creo que ha sido más que evidente la necesidad que tenemos de aprender más sobre la materia y que contemos con el marco regulatorio correcto para poder hacer el mejor uso de las tecnologías hoy en día. Muchas gracias, doctora. Bueno, y ahora damos la bienvenida al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. El doctor es un médico cirujano egresado de la Universidad de Guanajuato, especialista, certificado en cirugía general y en salud pública, doctorado en ciencias de la salud con énfasis en cirugía y doctorado en administración pública. Ha sido profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, la UNAM, la Anáhuac del Norte, miembro del SNI, secretario de Salud en 2 ocasiones y secretario de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato. Ha sido legislador estatal y federal de mayoría relativa, habiendo sido presidente de la Comisión de Salud de ambas legislaturas. Actualmente es académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, académico numerario de la Academia Nacional de Medicina y profesor honorífico de la Universidad de Guanajuato. Miembro activo y consejero nacional del PAN, diputado federal, secretario de la Comisión de Salud y coordinador de la Fundación Miguel Estrada Iturbide AC. El pensamiento filosófico que nos comparte el doctor Ramírez es el desarrollar y fortalecer el marco legal y regulatorio para de componentes de la salud digital, permitirá aprovechar tecnologías en el desarrollo de estrategias para impulsar la portabilidad de los sistemas y servicios de salud para el paciente, esto es, la posibilidad de recibir atención donde lo requiera y que la información clínica se encuentre disponible para su atención. Doctor Héctor Jaime Ramírez, bienvenido. Haciendo la invitación, se ha pedido que hablemos un poco del marco regulatorio. Quizás como primera conclusión, yo tendría que decir que en la tecnología, como en el amor, el exceso en la técnica solo conduce a la impotencia. Debe haber un mecanismo claro de cuánta tecnología usar y cuánto humanismo utilizar, y más en el tema de la atención médica.
porque también habría que diferenciar que hay muchísimas aplicaciones muy útiles en la salud digital que no tienen que ver con la atención médica y que darían muchísimos resultados en salud. A mí me parece que ya la salud digital en México llegó para quedarse hace muchos años y que como todo en la vida y más en lo que es legislativo, la realidad se va imponiendo mucho más rápido que lo que va el cuerpo legislativo avanzando, como ya lo expresaba la doctora Patricia Cursini. Ya en la OMS, en la UIT, en la OPS, en la OCDE, en la CEPAL y en el BID han dado muestras de la importancia de la salud digital. La última Asamblea Mundial de la Salud hace 2 años vuelve a ratificar lo que 30 años después de haberse incorporado a la Constitución el derecho a la protección de la salud, pues se está poniendo la salud digital. En México ha habido avances regulatorios, y quizás el más importante fue esa aplicación de la tecnología en la reforma del 2013 de junio de la Constitución, donde se incorpora en un transitorio el que deberá de incorporarse a ver un mecanismo inclusivo para telesalud, para telemedicina y para expediente clínico. Se estableció, por tanto, una estrategia nacional digital orientada a la salud universal, una frase muy utilizada por todos los gobiernos, el nuestro no es diferente, y expresa también que debe haber una salud efectiva, como un mecanismo a través de todas las tecnologías de aumentar la cobertura, ya sea en zonas retiradas, como dice ahora el plan sectorial, o también esta cobertura de medicina de acercamiento con gran cantidad de adultos mayores y que con los dispositivos existentes, como ya se ha visto a lo largo de estos 2 días de trabajo, puede haber la manera de monitorizar, que no es situación tan compleja ahora, para poder tener con pocos recursos una mayor cobertura. Para hacer efectivo el acceso a la salud, y una situación muy válida es para mejorar la calidad de los servicios. Quizás si en algún tema tenemos un reto importantísimo, dada la carga de la enfermedad que produce en México, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, que tenemos una tasa de mortalidad inaceptablemente alta. En la calidad de cómo podemos tener todos este tipo de sensores para prevenir, tendría que ponerse más al tanto. Y bueno, obviamente debemos de poner en lo que viene mucho más foco. ¿Cómo va a ser la convergencia? Que cada persona tiene una personalidad única, ya se mencionaba también por la doctora Mariana, el registro electrónico, el expediente, si es necesario que sea portable o no, entre ellos la cartilla de nacimiento, el mecanismo de vacunación y las instancias de telesalud. Imagínense ahora si hubiéramos tenido esto en los 10 años que lleva ya esta ley casi vigente y que pues está muy bonito en la letra, pero no se ha desarrollado como quisiéramos, hubiéramos podido saber, por ejemplo, en vez de tener un brote de sarampión, qué niños nos faltaron de vacunar. Pudiéramos haber sabido sin duda cuál es la cobertura efectiva. Desde que nace un niño se integra perfectamente su expediente, no importa qué sistema esté. Hace un poco mencionaba la doctora Patricia el caso del histomijal del Seguro Social. Bueno, pues al Seguro Social entran 11 millones cada año y salen 11 millones, que en teoría ahora irían en México, por ejemplo, a ser parte de esa responsabilidad difusa del INSABI, porque al parecer no va a haber un registro personalizado. Si no hay un padrón, pues tampoco quizás va a haber un expediente electrónico. ¿Y cómo hacemos tanto gasto adicional en estudios, en mecanismos, en conocimiento, cuando se podría hacer a través de la salud digital? Yo le veo muchísimas ventajas. La Ley de Salud apenas tiene, desde 1984 que fue publicada, 118 cambios, de los cuales 45 hay en los últimos 10 años, desde que se publicó la estrategia digital hasta ahora, ha tenido 53 cambios esta ley. ¿Por qué, si son 500 legisladores y 128 senadores, por qué si fuera un tema tan relevante a la visión de la gente, no ha habido una sola iniciativa de las 32 legislaturas durante 10 años para hacer una modificación a los temas que aquí estamos versando? Los ojos no ven lo que la cabeza no piensa. Yo por eso veo muy atractivo de la AMITI y de Coparmex que estén incorporando este tipo de mecanismos, este tipo de congresos ahora pues mucho más versátiles, dado que estos 6 meses nos han hecho una capacitación en mecanismos de comunicación masiva sin tener que estar tanto presencial, y tendríamos que empujar mucho más. Yo sí creo que tendríamos que tener como una tarea muy firme estar al pendiente
de los próximos legisladores que lleguen, desde que estén en campaña, para hacer saber lo que tendríamos que invertir mucho más en estos mecanismos que, sin duda, si un problema es no tener un dato, por ejemplo, yo he dado consulta por teléfono y por WhatsApp y con todos los riesgos que mencionaba muy bien Mariana, pero lo peor es que no haya del otro lado quien lo pueda atender. Hoy estamos en un reto, en un país con una disminución importantísima en el financiamiento público, 0.4 del PIB en los últimos 2 años, menos en salud. Digo, se dice que es el 5.5, pero la gran mayoría del gasto es un gasto privado. Y tenemos un gasto público minimizado, pues lo que faltan son recursos. Si analizáramos en este mecanismo que donde estamos con problemas tan siquiera para contar el número de muertos, ya no digamos si realmente tuviéramos la fineza de haber conocido con qué factores de riesgo la persona tiene una mayor probabilidad de morir, una mayor probabilidad de poder tener la certeza de ser mejor atendido. Bueno, la Agencia de Salud ahorita me parece que tiene algunos unos planteamientos básicos para correr, donde se ve que un objetivo del Sistema Nacional de Salud es promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención de la salud. Y ha sido la medicina defensiva la que no ha permitido que haya interoperabilidad entre los sistemas. Desde que se creó el Seguro Popular, que se quiso hacer un expediente electrónico, que sabemos la cantidad de gente que entra de lo formal a lo informal y que debía ser un solo registro para todos nosotros, nos daría una visión como país diferente. Y si bien sería imposible tratar de alinear 5 seguros que tiene el Seguro Social, 21 que tiene el ISSSTE y el INSABI que va a cubrir todo, dicen, pues, sería muy fácil con la tecnología que hoy se tiene, pues, mejorando algunos detalles, la nube y todo lo que ustedes han dicho como expertos en Big Data, el poderlo tener, con los cuidados que habría que fundamentar. Coadyuvar con las dependencias competentes a la regulación de la transferencia de tecnología en el área de la salud. Bueno, vamos a tener transferencia de tecnología incluso ahora para la vacuna hecha una tecnología en Inglaterra, ahora un laboratorio biotecnológico mexicano, va a poder ser la tecnología. ¿Y a quién vamos a distribuirlo? Dice el doctor López-Gatell, a los de mayor riesgo, bueno, pues primero los profesionales de la salud, y deberíamos de saber cuáles son y cuántos son, y luego quiénes serían los adultos mayores. Con un sistema que ha dado becas y apoyos a adultos mayores durante los últimos 20 años, deberíamos saber con precisión en dónde vive, cómo está, qué necesita, y esta medicina de acercamiento nos permitiría distribuir con medicina de precisión puntualmente tan siquiera las próximas vacunas potenciales para lo que puede ocurrir. El artículo 7 habla además de la coordinación entre la Federación y los estados. Ahora con la centralización solamente quedaron 6 estados sin haber firmado centralmente la atención a través del INSABI, que son Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua, y dice que tiene que promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los servicios de salud. Pero pareciera ser que es lucha cuerpo a cuerpo cuando tú pides un expediente, como ya mencionaba la doctora Mariana, ¿quién es el dueño del expediente? Como mencionaba Patricia también, y me parece que en la ley es clara. La voluntad a veces en la institución no es clara. En la atención médica, ahí se describe muy bien qué es la atención médica y dice que además los servicios de salud deberán de apoyarse, por un lado, en las guías de práctica clínica hoy menospreciadas por el sistema federal y los medios electrónicos de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, que a efecto emita la Secretaría de Salud. Bueno, pues ahí hay representantes de toda la sociedad para que las normas mexicanas se actualicen con la calidad que debía ser. Hay una muy importante que quedó en el tintero en 2015, porque luego a veces, por poner tanta fineza en la ley, se descuida lo que es más importante, que es la persona y lo que requiere para poder ser atendido. Y se lo digo esto a 42 años de haberme graduado de médico, de haber sido médico de base en las instituciones, en el IMSS, en el ISSSTE, en la práctica privada, y luego ser administrador de la salud, como director de un hospital regional, o como secretario de salud, o como titular de la unidad de evaluaciones del IMSS. Todo el mundo es celoso de la información por los riesgos que puede haber, pero quien ha perdido realmente es la salud en el país. En el artículo 53 bis ya se permite implementar registros biométricos. Bueno, el sistema de salud ya tiene muchos registros biométricos de pupila, de huellas digitales, y que se han quedado siempre en el tema que se van a poder utilizar mal, aún para fines políticos, y no podemos tener un cuidado donde alguien te llame, oiga, doctor Ramírez Barba, usted es derechohabiente, el ISSSTE, tiene 14 años sin venir a hacerse su examen de próstata y no esperarse a que yo llegue con un cáncer de próstata. Es decir, la medicina de promoción y de prevención de la salud, que es la parte clave en este acuerdo de la Gran Asamblea Mundial,
pudiera estar hoy muy presente en México y ya está permitido por la ley. El artículo 109 bis le permite además el papel de rectoría a la Secretaría de Salud establecer estos sistemas de registro electrónico. Que no nos perdamos en detalles y que vayamos a lo esencial, que es cómo hacemos que haya interoperabilidad, procesamiento, interpretación, seguridad en la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos. Hay otras normativas, el IMSS tiene, la ley del ISSSTE tiene, el reglamento de la Ley General de Salud permite telesalud. Hemos visto esfuerzos universitarios importantes como la Universidad de Anáhuac, como la Universidad Panamericana, para hacer telemedicina y con muy buenos resultados, sobre todo en las partes donde son la medicina rural y que es complejo que lleguen profesionales de la salud. Las tecnologías para consulta a distancia, hemos visto en el IMSS aún mecanismos para el control de pacientes con diabetes tipo 1 a través de robots y con toda la señal de la tecnología, los esfuerzos de la Fundación Carlos Slim de la Salud para tener directamente las cartillas electrónicas de vacunación y que no nos pase que una enfermedad que es prevenible por una vacuna que existe en el país y que se puede poner, a veces por un descuido, a veces por desinformación o por mala educación de la familia, no se vacune a los niños. Y obviamente, pues teniendo los cuidados que ya se mencionaban aquí de la Ley General de Protección de Datos Personales, y que si bien no es lo perfecto, creo que da los elementos suficientes para que pudiera haber un mayor destino y una mayor eficacia de lo que estamos haciendo. Ya se mencionaban la norma del expediente clínico, la de infraestructura y equipamiento de establecimientos de primer nivel que dice que debe haber este tipo de tecnologías, el sistema de información para registro electrónico de la salud, la infraestructura y equipamiento de hospitales que permite que tener ya todas las redes de banda y lo que se necesite para explotar más estos servicios, en materia de información en salud y las buenas prácticas de fabricación para establecimientos de fabricación de equipos médicos. Y por último, la que se quedó ahí pendiente del 2015, la regulación de atención médica a distancia, al final se canceló, no hubo muchos comentarios, porque luego se cruzan muchos intereses, pero estamos perdiendo de vista la persona humana de manera directa. Los retos, a mí se me parece que siguen una gran brecha entre las normas y la regulación vigente, la salud digital contra las estructuras y procesos regulatorios y los riesgos con los beneficios. Yo llevo 3 años, tres ocasiones, ya van a ser 9 años que he sido legislador, y que siempre lo que falta es quien ponga cuál es el problema a solucionar y qué realmente aspecto en la ley tendría que cambiarse. A mi juicio, hoy el aspecto regulatorio genérico está muy bien hecho. Lo que falta a veces es el recurso y la buena voluntad de los sistemas, microsistemas, macro desintegrados, no importa qué tan grande sea su población, como ahorita los 4 grandes sistemas que tenemos y que están sufriendo por una verdadera falta de recursos y por una pandemia que nos trae locos a todo México. Ya mencionaba muy bien Mariana, realmente como vemos el programa sectorial de salud y como vemos la visión del Plan Nacional de Salud, no creo que lo logremos en esta administración. Con pena digo que lo que se presenta ahí como plan sectorial, ya un plan sectorial que salió casi 7 meses después de cuando debió haber salido, que ya sabía que había ocurrido la pandemia y que pues se plantea muy bien un centro de inteligencia en salud a partir de organización de áreas. Pues estaríamos viendo para ver si tener el registro, la conservación y el almacenamiento de información se da en una dirección la cual ha tenido 2 recortes importantes, presupuestales orgánicos y más para adelante, esperemos el 8 de septiembre ver cómo venga el presupuesto para ver si esto se puede lograr. Fortalecer el mecanismo para identificación y registro de datos personales, pero no hay una sola meta que verifique cómo se va a lograr esto y cómo articular los sistemas de información y comunicación existentes en el sector para su unificación, conservación, aprovechamiento. Se ve muy bien como aspecto puntual, pero no se ve una meta en el resto del programa que uno pueda saber si vamos a ir bien o vamos a ir mal, o solamente queda en el texto. Por último, es implementar progresivamente tecnologías de la información y comunicación tendientes a garantizar el funcionamiento de los sistemas de información, digitalización de expedientes e interoperabilidad interinstitucional. Ya mencionaban lo que es digitalización de expedientes, creo que hay confusión en quien reescribió esto, porque además es muy parecido a lo que ya estaba dicho hace apenas 13 años. Y implementar la telemedicina, pero la telemedicina debe ser en población de difícil acceso, ahí yo estoy completamente de acuerdo, pensando en la gente que hoy no tiene en atención a la salud la mejor calidad, pero también en la medicina de acercamiento. Estamos hablando de población geriátrica, casi 7% de la población, hoy población vulnerable ya por la influenza a partir de octubre, ojalá que se distribuya la vacuna para la influenza y ojalá tengamos la capacidad de proteger en esta pandemia todavía a nuestra población de riesgo. Como ven ustedes, pues tenemos hoy
una capacidad, creo que conductual, suficiente a través de la ley existente. Sí, faltan finezas, pero yo he sido médico 42 años y nunca me he visto en restricciones de decir, no, es que a lo mejor me pueden demandar, mejor no hago esto. Si me consulta por WhatsApp, le contesto por WhatsApp, porque la confianza de la relación médico-paciente es lo más importante. Es cuanto, dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias. Gracias, doctor Héctor Jaime. Muy valiosa perspectiva desde el punto de vista de nuestra experiencia legislativa. Seguramente nos va a hacer el favor de estarnos acompañando en las mesas de trabajo que van a continuar a partir de esta iniciativa y que pues esperemos que estas finezas, como usted las llama, las podamos ir ya concretando en programas de acción específicos. Damos la bienvenida ahora al maestro Arturo Sánchez Correa, director general de la empresa Sofía. El maestro Arturo Sánchez es fundador y director de la empresa desde que inició como una startup en salud. Del 2014 al 18 colaboró con el Reino Unido con el grupo de Index Ventures como asociado de inversiones. En 2013 colaboró en la empresa internacional YouGov, en donde apoyó desarrollando algunos algoritmos de recomendación de contenidos que fueron aprobados por la misma empresa. En 2011 trabajó en la empresa de investigación de mercados, las Letras, y cuenta con una maestría en ciencias computacionales, estadística y lenguaje de máquinas del University College London y tiene estudios universitarios de matemáticas en el ITAM. Bienvenido, Arturo, por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, antes que nada. Me da mucho gusto estar acá y me da mucho gusto tomar el último lugar en este panel, porque creo que todo lo que han dicho los otros panelistas es súper relevante. A mí me gustaría compartir un poco del contexto de lo que es Sofía para que todo el público entienda un poco mejor nuestro ángulo y nuestra perspectiva. Y también hablar de por qué desde este lado de la industria privada estamos muy de acuerdo con la necesidad de regular estas actividades. Y en particular voy a tocar estos dos como grandes grupos que, bueno, hemos venido hablando en todo el Congreso, que es el expediente clínico electrónico y la atención a distancia, la telemedicina. Entonces, empezando con contexto sobre Sofía, somos una empresa de salud y tecnología que decidió constituirse legalmente como una institución de seguros especializada en salud. Esto automáticamente nos trae una gran cantidad de regulación. Estamos regulados por la Comisión de Seguros y Fianzas y estamos regulados por la Secretaría de Salud. Entonces, desde que nacemos reconocemos la importancia de jugar dentro de un marco legal bien establecido. Aquí cabe resaltar que, bueno, o sea, ya contamos con la autorización completa de la Secretaría de Salud y estamos en los últimos pasos con la Comisión de Seguros para lanzar en los próximos meses. Y bueno, creo que de nuevo, partiendo en estos dos grandes campos, empezando por tal vez el aspecto de telemedicina, me gustaría compartir un poco de que en esta pandemia tomamos una desviación de nuestro plan original. Nuestro producto principal es muy fácil de describir, tiene una sola intención, que es ser el único producto que necesitas para cuidar tu salud. Esto incluye un componente de videoconsultas, incluye un componente de seguro, que es por la razón de nuestra estructura como aseguradora, incluye todo un sistema de soporte y atención para llevarte de la mano en tu atención médica. Durante la pandemia decidimos tomar este componente de las videoconsultas, que ya lo teníamos listo, ya lo teníamos probado por más de un año, y abrirlo de manera gratuita a cualquier persona en México que quisiera hablar con un médico para resolver sus dudas o sus inquietudes en este periodo tan complejo.
Aquí nuestra intención era poner al alcance médicos internistas, que son que todos nuestros médicos que brindan atención vía las videoconsultas son internistas. Nosotros queríamos poner atención a la disposición de quien sea, esta atención de muy alta calidad, pues con el fin de que pudiéramos controlar o aportar a que controlar esta pandemia. Y estamos bastante satisfechos porque a la fecha más de 5,000 personas han usado este servicio y hemos escuchado muchísimas anécdotas de gente que nos ha dicho, de no ser por ustedes, no sé qué hubiera hecho. Muchísimas gracias. Entonces, estamos satisfechos. Pero bueno, hay que reconocer que como bien mencionaron las participaciones anteriores, pues hay un gran vacío legal. Nosotros nos apegamos a todo el marco que nos establece la Secretaría de Salud para prestar la atención de salud y todo como gran bagaje que tenemos, pero la verdad es que ese paso de la atención a distancia, pues no hay una regulación específica. Y compartimos un poco la perspectiva de Héctor de que pues, si tenemos el recurso de los médicos muy capacitados, muy habilitados para diagnosticar y para dar seguimiento, pues vamos a tomar todas las precauciones posibles y vamos a pegarnos al marco más cercano para poder dar esta atención responsablemente, pero bueno, lo vamos a hacer y lo hicimos y bueno, estamos muy satisfechos, pero creo que sin duda estoy muy de acuerdo que falta una regulación específica, porque la verdad es que pues en esta pandemia salieron muchísimas empresas ofreciendo este servicio y pues a mí personalmente me deja pues un poco la preocupación de que cualquier persona pudiera hacer una app y decir soy un médico y dar atención sin ninguna clase de certificación. Nosotros estamos muy confiados en que nos apegamos a todos los lineamientos aplicables de la Secretaría de Salud y lo hicimos lo más responsablemente que pudiéramos, pero nada en el estado actual, nada garantiza que una app que esté allá afuera cumpla con todo lo que nosotros cumplimos. Ese por el lado de la atención a distancia o las videoconsultas. Y por el otro lado, por el lado del expediente médico electrónico, también nosotros nos hemos topado con que no hay una definición única. Nosotros tenemos un expediente médico electrónico porque nuestro modelo de salud digital precisamente está basado en conocer la salud de las personas e ir documentando su progresión a través del tiempo y a través de sus distintos episodios de salud. Entonces, nosotros tenemos esto implementado y de nuevo nos hemos apegado a las normas que hay, pero no hay como una normativa clara que nos permitiera pues decir esto es lo que tenemos que hacer ya muy aterrizado. Entonces, tenemos este trabajo, pero creo que hablando un poco de lo que nos hemos topado en el sector, pues me suenan mucho las preocupaciones de la doctora Cursin, porque creo que no es nada teórico estas situaciones que plantea ella de que de repente alguien que no, que tú nunca autorizaste a que conociera tu información de salud, tiene acceso. O sea, muy particularmente en nuestra industria de seguros, al momento de nosotros suscribir un riesgo, preguntamos mucha de la información de salud. Entonces, ahí es un contacto directo con los usuarios y nosotros muy transparentemente les decimos, esta es la información que necesitamos conocer de ti para saber qué tipo de riesgo o qué tipo de cobertura te puedo ofrecer. Sin embargo, lo que pasa en la industria es que, y seguro alguien en la audiencia podrá atestiguarlo, que tal vez tuviste algún episodio de atención médica, tal vez no tan grave, pero al momento de tú pedir un seguro, tú haces tu forma y digamos que se te olvidó porque no fue demasiado grave y no lo consideraste relevante incluir esa información.
Lo que sucede hoy en día es que de alguna manera la aseguradora te dice, oye, pero ¿qué tú no tuviste este episodio hace 3 años? Y tú dices, ah, sí, claro, y ya lo pones y no hay problema. Pero pero el hecho de que no sea una información que consensualmente los usuarios compartieron es una cosa bien grave. Y yo creo y somos de la opinión de que el expediente médico electrónico bien documentado y bien implementado para permitir la interoperabilidad haría que compartir información pudiera ser muy transparente y muy claro para el usuario y le permitiera en todo momento proteger la soberanía de su información personal y ser muy consciente de con quién y con quién no lo comparte. Entonces, porque si nosotros pudiéramos acceder a eso de manera muy explícita y muy voluntaria, nosotros podríamos acceder a toda la información que necesitamos, pero siempre con el consentimiento del usuario. Y creo que lo que no pasa hoy es esa parte fundamental del consentimiento y creo que es muy grave y creo que es de las cosas que un expediente unificado permitiría. Y bueno, con esas dos anécdotas cierro un poco por qué desde nuestro punto de vista estamos muy de acuerdo en que es necesario empujar esta regulación que como bien decían, va atrasada sobre lo que está sucediendo ya en el mundo y el mundo no se va a regresar atrás. Entonces, con lo que los quisiera dejar a la audiencia es que nuestra recomendación es, pues hay que trabajar en esto. Muy importante, creo que la doctora Muredú lo mencionó, no hay que intentar digitalizar la versión física. Hay que partir de cero y diseñar una nueva regulación que tenga sentido en este mundo digital y en este nuevo contexto y que permita que todas estas actividades se desarrollen con todo su potencial, pero controlando los posibles riesgos, riesgos que incluso hoy en día ya se están viendo en la realidad. Y bueno, muy particularmente desde la posición de Sofía, nosotros somos especialistas en tecnología y en información. Nuestro negocio es vender este plan de salud, pero nosotros estamos más que dispuestos y encantados a colaborar y ofrecer nuestro punto de vista y nuestra experiencia para poder llegar a una regulación que permita que esto se desarrolle muy productivamente, pero también de manera segura. Arturo, pues la verdad es un milenio digital, nos da mucho gusto que haya empresarios con el nivel de conciencia que tú traes. El día de ayer invitábamos a los fondos de inversión para que nos compartieran cuáles son las posibilidades de venir a invertir en México. Vemos con mucho agrado que hay empresas como las de ustedes que pueden ser ejemplo para tantos otros que pudieran querer empezar a incursionar en este mundo digital de la prestación de los servicios de salud. Les deseo mucho éxito y les agradezco mucho su participación.